un ejemplo. Dice, un cuerpo se desplaza en línea recta hacia el sur, 30 metros, en un tiempo de 10 segundos. Y nos preguntan cuál es la rapidez media y cuál es la velocidad media. Siempre en todo tipo de ejercicio es bueno distinguir los datos que están en el ejercicio. En este caso, los 30 metros me están dando cuenta de la distancia y que en este caso, debido a que es en línea recta, la distancia y el desplazamiento coinciden en valor. Tanto la distancia como el desplazamiento son 30 metros. La única diferencia es que el desplazamiento lleva consigo este sentido que sería hacia el sur, mientras que la distancia solamente el 30 metros. Y el tiempo es nuestro tercer dato, que vendrían a ser los 10 segundos. Recordar que para calcular la rapidez vamos a tomar la distancia y dividirla por el tiempo, es decir, estos 30 metros los vamos a dividir por 10 segundos, dándonos 3 metros por segundo. Y por otro lado, para la velocidad vamos a tomar el desplazamiento y dividirlo por el tiempo. También va a dar 3 metros por segundo, pero la gran diferencia aquí recae en el sentido y dirección. En este caso, tenemos que añadir el hecho de que esta velocidad es en un recorrido hacia el sur. Entonces, súper importante, en algunos ejercicios la distancia y el desplazamiento coinciden, al igual que la rapidez y la velocidad. Sin embargo, hay una diferencia crucial que es el hecho del carácter vectorial que tiene el desplazamiento y la velocidad. Y ese carácter vectorial debe estar impregnado en los ejercicios realizados. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo es un poquito más extenso y es una situación en donde vamos a tener que ocupar un poquito más que fórmula el ir verificando la información propiamente tal. Dice, un niño camina desde 0 a A empleando 3 segundos. Luego va de A a B en 1 segundo. Y finalmente va de B a C empleando 5 segundos. Determina distancia recorrida, el desplazamiento, el tiempo empleado, la rapidez y la velocidad. En el caso de la distancia es solamente sumar tramos. El primer tramo de 0 a A son 2 metros, según el esquema, ¿cierto? El segundo tramo de A a B, de 2 a 1, es 1 metro. Y el tercer tramo de B a C, voy del metro 1 al metro 4, son 3 metros. Al sumar todo esto, 2 metros más 1 más 3, me da finalmente 6 metros. Esa es la distancia. El desplazamiento por su lado me están planteando cuánto es el desplazamiento cuando el niño inicia en 0 y termina en C. Por lo tanto, no me interesa lo que pasa entre medio, solamente me interesa lo que sucede, la distancia, la extensión entre el punto de inicio y el punto final, que en este caso del 0 al 4 son 4 metros y dado que es desplazamiento, debe llegar consigo la información del hacia dónde, en este caso desde el punto 0 al punto C. Con respecto al tiempo, es sumar los tiempos empleados en cada tramo, ¿cierto? Los 3 segundos más el 1 segundo más los 5 segundos, dando un total de 9 segundos. Fíjense bien que teniendo la distancia, el desplazamiento y el tiempo, la pega de calcular rapidez y velocidad se hace mucho más simple en el sentido de que solamente reemplazar en una fórmula. En el caso de la rapidez va a ser distancia dividido tiempo, que en este caso va a ser 6 metros dividido 9 segundos. Y eso me da un aproximado de 0,7 metros por segundo, tomando en cuenta que el resultado en realidad es 0,66 periódico, es decir, hay que aproximar este valor, ¿ya? Y en el caso de la velocidad va a ser similar, solamente que en vez de 9, en vez de 6, metros, van a ser 4 metros, que es el desplazamiento dividido el tiempo. Y eso me da un aproximado de 0,4 metros por segundo, indicando el hecho de que este desplazamiento, esta velocidad que se genera por este desplazamiento es del punto 0 al punto C. Fíjense bien, antes de pasar al tema de aceleración, es súper importante que en los tipos de ejercicios de esta índole, tener en cuenta siempre el desmembrar datos, el preguntarse cuánto es la distancia, cuánto es el desplazamiento, cuánto es el tiempo. ¿Por qué? Porque teniendo esos tres parámetros es sumamente sencillo calcular rapidez y velocidad. Y obviamente el cambio de rapidez y de velocidad lo que me genera es una nueva magnitud, que es la aceleración. Y esta aceleración viene acompañada, va solita, no tiene un igual en la parte escalar, sino que es una magnitud vectorial que básicamente da cuenta del cambio de velocidad que lleva un cuerpo en cierto intervalo de tiempo, ¿ya? Así como la velocidad, el cambio de desplazamiento, la aceleración es el cambio de velocidad. Es una magnitud vectorial, es decir, que da cuenta también de un sentido, una dirección, y tiene una unidad de medida asociada que es metros partido por segundo al cuadrado.
Y un ejemplo, una situación, es decir, un cuerpo frena con una aceleración de menos 4 metros por segundo al cuadrado. Es decir, puede ser negativa, importante, porque al ser vectorial el valor negativo lleva consigo una interpretación, que en este caso sería el frenado. Siempre que la aceleración sea para frenar, para desacelerar, coloquialmente dicho, mi aceleración va a ser negativa. Habíamos dicho ya en clases anteriores que la aceleración era el cambio de velocidad en el tiempo, es decir, a la velocidad final del móvil yo le resto la inicial y ese resultado lo divido por el tiempo en el cual se ejecutó este cambio de velocidad. Eso conlleva de que tengamos distintas fórmulas dependiendo de la incógnita que tengamos. De esta misma ecuación que aparece acá, de esta misma formulita, de este mismo modelo matemático, yo puedo decir que la velocidad final es esta relación que acá aparece, la primera. ¿Por qué? Porque si yo digo que esa es mi incógnita, el tiempo que está dividiendo pasa multiplicando y la velocidad que está restando pasa sumando. Es decir, me queda esta fórmula de acá. De igual forma, tal como en una ecuación de primer grado en matemáticas, yo puedo ir despejando cada una de estas incógnitas y puedo dilucidar distintos modelos matemáticos en virtud de lo que me exige un problema. Si a mí me exige el problema el cambio del tiempo, cuánto tiempo se demoró en este cambio de velocidad, voy a ocupar la última. Si a mí me están preguntando por la velocidad inicial, voy a ocupar la segunda. Y si a mí me están preguntando la velocidad final, voy a ocupar la primera. Ejemplo, dice, un balón lleva una velocidad de 10 metros por segundo al ser lanzado desde un balcón en forma vertical hacia abajo. Si experimenta una aceleración de 9 metros por segundo al cuadrado por efectos de la atracción hacia la superficie terrestre, entonces, ¿qué velocidad llevará al cabo de 3 segundos? Fíjense bien, dentro de mis datos me están dando una velocidad inicial, la aceleración que experimenta el balón y el tiempo en el cual yo quiero medir a qué velocidad va. Es decir, tengo 3 datos y mi incógnita es la velocidad final. En virtud de eso, yo tendría que aplicar la primera formulita que vimos después del despeje, que sería considerar que la velocidad final va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Fijémonos bien, ¿hacia dónde va la velocidad inicial? Hacia abajo, porque el cuerpo es lanzado hacia abajo, ¿cierto? La aceleración va también hacia abajo, porque estoy tirando, estoy aumentando esta velocidad hacia abajo, voy tirando hacia abajo, es atractiva, que se debe a la atracción de la Tierra sobre este cuerpo, por lo tanto también tiene este signo negativo. Y el tiempo, obviamente el tiempo no lleva ningún signo, es una magnitud escalar, serán solamente los 3 segundos. Si yo reemplazo en mi formulita, ¿qué voy a tener? Primero debo resolver la multiplicación. El 9,8 por 3 me da 29,4 y obviamente va a ser negativo porque son signos distintos. Y luego voy a hacer esta suma entre estos dos valores, menos 10, menos 29,4, dándome un total de 39,4. Hay un pequeño error con ese 4. Entonces, finalmente la velocidad final, es decir, la velocidad al cabo de 3 segundos de este móvil va a ser de 39,4 metros por segundo. Cuidado ahí con el 4 que no va. Importante, ¿por qué este 9,8? ¿Por qué no les coloqué otro valor? Porque este 9,8 es la aceleración de gravedad que todo cuerpo al caer lleva consigo, tiene presente, ¿ya? Esta aceleración de gravedad se debe por la fuerza gravitacional que genera la Tierra sobre otro cuerpo, particularmente en este caso que estamos en la superficie terrestre. Siempre la Tierra va a atraer a los cuerpos que estén cercanos a su superficie y esa fuerza va a generar una aceleración. Y esta aceleración es un valor constante que se llama la aceleración de gravedad terrestre y que es en promedio más o menos una media 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué en promedio? Porque en realidad la Tierra, al no ser esférica, al ser ovalada por los distintos movimientos que tiene, incluso por el campo magnético que tiene, al tener una forma de geoide y no de esfera, esta distribución de la materia, esta distribución de la masa genera que la aceleración de gravedad sea distinta, llevando consigo de que más cercano a la línea del ecuador, la aceleración de gravedad es menor. Mientras que yéndonos más hacia los polos, la aceleración de gravedad es mayor. Y esto se debe a que los polos están más cercanos al centro de la Tierra. Por lo tanto, hay más fuerza de atracción hacia los polos. Muy por lo contrario a lo que pasa a la línea del ecuador, que al ser más achatada, la superficie de esta zona terrestre está más lejana al centro. Por lo tanto, tengo menos atracción. De igual forma, este 9,8 es solamente terrestre. ¿Por qué? Porque el resto de los planetas tienen otras aceleraciones de gravedad que responden a la forma, a la cantidad de masa, a la cantidad de materia que presenta cada uno de los planetas.
Acá en el cuadrito aparecen algunos, ¿cierto? Mercurio es más pequeñito, 2,8. Venus es bastante similar a la Tierra en lo que es la masa que tiene concentrada, por lo tanto eso es 8,9. La Tierra 9,8. Marte, a pesar de parecerse bastante a la Tierra, tiene mucho menos gravedad, 3,7. Júpiter, 22,9. Saturno, 9,1. Si bien Saturno es mucho más grande que la Tierra, al ser más gaseoso es menos pesado, tiene menos masa, tiene menos peso, por así decirlo coloquialmente. Vamos a pulir en próximas clases el concepto de peso. Por lo tanto, tiene menos poder de atracción. Urano, 7,8. Neptuno, 11. Y la Luna, nuestro semicercano, es 1,9. Por lo tanto, esa idea de que un astronauta flota o tiende a saltar y flotar en la Luna es efectiva y se debe a que tiene menos atracción la Luna que la Tierra.